Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Ya estamos con la pastora Marcela que los saluda. Bendiciones, amados, Dios los bendiga mucho. Y bueno, hoy traemos este nuevo programa que se llama Creciendo en su Palabra. Amén, que Dios dispuso en nuestro corazón hacer este programa para estar entre nosotros. Vamos a tener invitados y bueno, damos gracias al Señor que hoy tuvimos un día hermoso. También hemos estado iniciando una radio también con el mismo nombre, Creciendo en su Palabra. Quiero empezar con este programa hablando sobre el tema sobre la mansedumbre. Nos va a estar compartiendo mi esposa, la pastora Marcela, y vamos a comenzar con la definición. Amén. Amén. Bueno, dice que la mansedumbre en griego es prautes, comúnmente conocida como mansedumbre, es una virtud equilibrada por el Espíritu Santo de Dios, que solo puede operar a través de la fe. Entonces vamos a ver en 1 de Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6, versículo 11, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Solo el 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Al pastor de esta porción de la palabra, que está hablándonos, ¿no? Que tenemos que tener esta mansedumbre. Exacto, que bueno, es un fruto del Espíritu, ¿no? Don que nos da el Señor para que nosotros tengamos todos esos frutos, ¿no? Por su fruto lo vas a conocer, dice la palabra del Señor. Acá vemos que más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Porque hay que leer también el contexto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, que es el versículo 9. Y el 10 dice, porque raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Por eso habla de tener la mansedumbre. Hay que leer todo, digamos, el pasaje, ¿no? Pero en sí vemos que en Gálatas habla de tener mansedumbre, que es un fruto del Espíritu. Entonces ahora vamos a ir a 2 de Timoteo 2, 22 al 25. Bueno, y acá dice, desde el 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dije hasta el 25. Bueno, hasta ahí. Entonces, Claro, bueno, entonces el siervo del Señor, ¿no? Tiene que corregir a aquellos que se oponen, ¿no? A la verdad con mansedumbre, porque a veces vemos que no responden es porque quizás no estamos actuando con mansedumbre, como el Señor nos pide. Sabemos que la carne no aprovecha para nada, ¿no? Y también debemos tener fe, todo tenemos que llevarlo a la fe. De esa forma vamos a poder agradar al Señor y, por supuesto, vamos a tener estos frutos para saber enseñar a los hermanos, ¿no? Dice también que seamos sufridos, que decir que, como habla en 1 Corintios 13 sobre el amor, que es sufrido, uno tiene que tener amor. Y bueno, a ver
huido, ¿no? De todas las cosas malas, ¿no? Que el ser humano, y más cuando uno es joven, está sujeto, ¿no? A esas cosas, pasiones vergonzosas, ¿no? Y dice que sigamos la justicia, la fe, el amor, la paz con todos los hermanos. Entonces, bueno, para poder hacer esas cosas, todos estas, lo que habla, la fe, el amor, la paz, también son fruto del Espíritu. Y dice que desechemos también las discusiones, ¿no? Y temas que uno no tiene que hablar. Entonces manda a que nosotros desechemos todas esas cosas del mundo, que no nos hagamos amigos del mundo, porque engendra siempre discusiones, contiendas, divisiones en la iglesia. Amén. Amén, amén. Bueno, dice acá, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, ¿no es cierto? O sea, nosotros no debemos tener ¿cómo se diría? Esos arrebatos, ¿no? Porque al tener al Espíritu Santo que nos está guiando en la palabra, tenemos que tener esa abundancia de paz, como dijo el Señor, ¿no? Que nos deja esa paz, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ahora vamos a ir al Salmo 37:11. 37:11. Ahí dice lo que recién acabo de citar, ¿cierto? Después, 37:11 de Salmo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No solamente con paz, sino con abundancia de paz. Ya sobrepasa todo entendimiento, la mansedumbre, la paz que tenemos que tener. Entonces vamos a ir a Efesios 4:2, que dice, 4:2, ¿querés leerlo? Dice así, ¿no? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, leí el 1 y el 2. Amén. Bueno, y entonces acá nos está diciendo cómo tenemos que conducirnos, ¿no? Los hermanos, entre hermanos y con la familia, los amigos, en el trabajo, siempre tenemos que estar con esa paz. Y Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, exacto. Porque si no tenemos espíritu de mansedumbre, o sea, el don del espíritu, no podemos corregir a nadie, ¿no? Es como que un ciego está guiando a otro ciego. Si alguien cayó en pecado y cometió alguna falta, dice, y se refiere al pecado, ¿no? Dice que nosotros no seamos tentados, ¿no? Que nos consideremos a nosotros mismos, que tengamos cuidado de nosotros mismos, como también Pablo le dice también a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que llevas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros mismos podemos ser seducidos o tentados y caer en ese pecado. Debemos ser espirituales, porque si no somos espirituales, la carne, como dije, ¿no? Nada aprovecha. O sea, las cosas del espíritu son más importantes que la carne, como dice Pablo ahí en Gálatas, cuando habla del capítulo 5, dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque se oponen a las cosas que son del espíritu. Bueno, voy a entrar a un tema. Muchos hermanos se ponen a discutir cuando, por ejemplo, tiene una persona que no, que no está conforme en el espíritu y empieza a atacarlo con cosas que, bueno, no sabe, no entiende y entonces le parece que está mal
Entonces, bueno, uno acá vamos a ver en Primera de Pedro 3:15, que dice así: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros no tenemos que presentar defensa del Evangelio, ¿no? Pero sin agredir a la otra persona, porque eso se trata también de cómo nos guiamos en el espíritu. Ahí sacamos los dones que tenemos, ¿no? La templanza, la mansedumbre. No tenemos que entrar en- en cuestiones de necias, ¿no? Que no van a llevar a nada más que una discusión, eh, una pelea. Es lo que nosotros tenemos que presentar defensa con buenos argumentos. Tenemos que tener la palabra, por eso practicar mucho la palabra va a hacer que cuando llegue el momento, ¿no? que nos enfrentan así, uno con palabra de Dios se pone a dar esa, presenta la razón de la fe de uno, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno va a poder salir victorioso en ese tema. No sé si querés aportar algo de, sobre este tema, que es muy importante porque mucha gente ha llegado a situaciones muy fuertes, ¿no? A tener enemistades Y no por tenemos este, que meternos en cosas que Dios no nos llama a meternos. Por eso acá dice cuando os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, cuando alguien, como dice la palabra, contendé ardientemente por la fe, que una vez se nos fue dada, es con las cosas del Evangelio, no con cuestiones necias, ¿no? Para que no haya... Y siempre las peleas fueron por eso, por esas cosas, en claro, varios ministerios, no solamente. No es que nuestro ministerio sea el mejor, o sea, ocurren todos, porque el Señor dijo, no he venido a traer paz, sino guerra. Es todo para que se vean los frutos. Por los frutos os vas a conocer cada uno de nosotros. Y nada, para eso, ¿no? Siempre tenemos que santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones, siempre. Eso es como que lo santificamos, ¿no? Cuando presentamos nosotros la defensa del Evangelio, decía la pastora Marcela. claro. Entonces voy a leer un poquito lo que dice acá en Santiago 3, ¿no? Que es muy importante todos estos temas de desarrollarlo un poquito, ¿no? De- sobre lo que es la discusión, ¿no? Acá dice Santiago 3:1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, mientras más cargos tenemos, ¿no es cierto? Más vamos a tener que rendir cuenta. Entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. Hay veces que uno ofende y se da cuenta y por soberbia no quiere dar el brazo a torcer y decir, perdoname, hermano, estuve equivocado. O sea, ahí también uno practica lo que es la mansedumbre. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende este pequeño fuego, este fuego, este pequeño fuego, perdón. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces acá vemos, hermanos, que es muy importante que nosotros sepamos refrenar nuestra lengua, ¿no es cierto? Hay un versículo de la Biblia que dice de que pongamos un centinela o un guarda en nuestra boca, ¿no es cierto? Porque podemos dominio propio, que también es exactamente practicar fruto del ahí Espíritu. los Bueno, esto hay, dones. hay que buscar siempre otras revisiones, ¿no? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 1 de Santiago, que bueno, no es el Santiago apóstol, es el hermano de Jesucristo, que lo dice en el primer capítulo, en el primer versículo. La Reina Valera habla de condenación, cuando otras versiones, por ejemplo, leo esta, dice, hermanos míos, no quieran todos llegar a ser maestros, sepan que los maestros tendremos un juicio más severo. Juicio, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, es un juicio para juzgar a los que hicieron las cosas bien o los que hicieron las cosas mal, ¿sí? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso quería hablar. Y bueno, sobre la boca, acá bueno, también dice que el ser humano falla y cae en muchas cosas, ¿no? El ser humano es tentado, ¿no? Y dice que somos malos. El Señor mismo dice, ustedes siendo malos hacen cosas buenas, pero dice que uno, al ser sabio, debemos refrenar nuestra boca, ¿no? Del mal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero me parece que cuando habla de que entra el pecado, Santiago estoy buscando. Y Podemos bienaventurado, empezar 12. el 1, el versículo 2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, otro fruto, ¿no es cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa, porque como estábamos diciendo recién, si no tenemos esa paciencia, si no tenemos la mansedumbre, vamos a caer en esas contiendas, en esas discusiones, ¿no es cierto? Eh, tratar de actuemos así. Entonces, sin que nos falte cosa alguna. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hoy estábamos hablando de que el principio de la sabiduría El es el temor a temor a Dios. Dios, ¿no es cierto? O sea, que si nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que tener temor a Dios, ¿no? Entonces dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No es cierto? Dios es un Dios amoroso, Él nunca nos va a negar estas cualidades que uno tiene que tener, ¿no es cierto? Estos dones. Pero pida con fe, dice el Señor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada
de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, fíjense que acá qué importante es, ¿no es cierto?, de no tener ese doble ánimo, ¿no? De no ser como las olas del mar que van y vienen, ¿no? Hoy soy de una manera, mañana soy de otra manera, no. Siempre el Señor está buscando de que nosotros tengamos esa, esa forma, esa templanza, ¿no es cierto? Ese dominio propio. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A ver, sigo. No puedo encontrar esta parte que quería tocar. Acá me parece que en el versículo 12, vamos a empezar, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. En esta Reina Valera. Claro, ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que nosotros no podemos decir, yo soy así porque Dios me está haciendo que yo sea así agresivo. No, eso no viene de Dios, esa clase de pasiones. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no de su propio pecado, es atraído y seducido, ¿no es cierto? Esta Entonces, versión dice pasión, su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. claro, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ahí es algo muy importante, ¿no? Porque no es que vamos a morir, eh, vamos a morir espiritualmente, o sea, como vamos a apartarnos del Señor porque el Espíritu Santo se contrista, se apaga, ¿no es cierto? Entonces, en donde hay pecado, el Espíritu Santo no puede habitar, entonces se retira y bueno, ahí cuando no tenemos la cobertura del Espíritu Santo, donde vienen todas estas cosas cada vez peor, ¿no es cierto? Vamos cayendo en nuestra humanidad y vamos concibiendo cada vez más pecado. Amén. Eh, Pastor, quería decir algo, ¿no? Como dice ahí, hola, yo estoy acá leyendo otra versión, que bueno, como que llega más esta versión. El versículo 19 del capítulo 1 de Santiago dice, sepa, mis queridos hermanos, que todo hombre debe estar atento para escuchar, debe ser parco, o sea, tardo en hablar y lento a la ira, pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere, y Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces el 21 dice, por eso abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso y escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvar. Pongan en práctica, pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla solamente, engañándose a ustedes mismos. No es solamente oír la palabra, ¿no? Sino obedecer la palabra del Señor, ¿no? Que sin esos frutos del Espíritu, bueno, no vamos a poder ni agradar al Señor ni poder hacer su voluntad. Todo no va a salir bien, todo va a quedar en saco roto por lo que hagamos, ¿no? Porque la carne, como dije antes, nada aprovecha. Y sin él nada podemos hacer, como dice Juan, el apóstol Juan, ahí en Juan 15, cuando habla de que él es la vid, nosotros los pámpanos. Separado de él nada podemos hacer. O sea, sin Jesús nada podemos hacer. Todo tiene que ser a través de él, a través de la fe, a través de leer y realmente obedecer la palabra del Señor.
Señor dijo, si me amáis, guardá mis mandamientos. Entonces, como dije al principio, por los frutos vamos a ser conocidos y el Señor, bueno, en esta instancia nos está hablando sobre la mansedumbre, aunque sabemos que hay varios dones, ¿no? Vamos a leer algunos que están ahí en Gálatas. El capítulo 5, versículo 22, dice, en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados juntos con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. Es otra versión que bueno, a mí me llega más. La Reina Valera, que eran dos personajes, Reina y Valera, bueno, revisaron lo que eran los escritos y bueno, sacaron esa versión Reina Valera, aunque todas, la mayoría, algunas tienen un lenguaje medio añejo, por decirlo así, bueno, te confunde, ¿no? Entonces cada vez lo fueron revisando, pero nosotros tenemos que buscar otras revisiones, siempre buscar las concordancias sobre todas las escrituras, leer el texto, el contexto, ¿no? Y no hacer ningún pretexto, ¿no? O sea, saber e interpretar bien la palabra y todo en base a la oración, al Espíritu Santo, siempre, porque uno no puede hacer nada. Amén. Entonces acá vamos a ver en Gálatas 5, el versículo 1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Importante, ¿no es cierto? Esta porción. Y no estéis otra vez sujetos, dice, al yugo de esclavitud. No vuelvas de nuevo a cometer esa clase de pecados, ¿no es cierto? De volver a tener, no tener discernimiento en el espíritu, que estás cayendo de nuevo en las mismas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, es fundamental que es estar pidiéndole al Señor que ahí indague en nuestros corazones, que nos vea, que nos pese, ¿no? Para ver dónde estamos fallando, cuál es el área que otra vez estamos repitiendo el mismo pecado, ¿no es cierto? Tenemos que agarrar y estar todos los días crucificando la carne. Por este versículo quería acotar algo, querías acotar algo. Esta versión dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud, volver al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Si uno quiere crecer en el espíritu, debe ya abandonar todas las cosas de la carne. Con Cristo somos crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Ves? No, el Señor como nos instruyó, ¿no? Que seamos mansos y humildes de corazón, como Él lo es, y que llevemos su yugo que es fácil y su carga que es ligera. El Señor siempre nos instruye a hacer como Él. Todas las cosas que nosotros hagamos, siempre debemos buscar la instrucción de Él, el consejo de Él, que es el mejor consolador, el mejor consejero, consejero fiel, dice la palabra. Acá volviendo a parte de las discusiones, ¿no? De Timoteo, capítulo 6, el versículo 3,
Dice, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay muchos obreros fraudulentos, muchos pastores de la prosperidad que toman la palabra para solamente eh, hacer negocio, y eso eh, no habría que prestar oídos, ¿no es cierto? Siempre hay que escudriñar la palabra y estar atento a lo que dice la palabra en todo momento, ¿no es cierto? Dice, apártate de los tales, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, hermanos míos, eh, reiteramos que eh, es bueno estar ahí en cosas de Dios, en los negocios de Dios, siempre buscando en oración tener todo ese dominio, esa templanza, la mansedumbre, todos esos dones para que no tengamos que tener caer en esas tentaciones, ¿no? Y no ser seducidos por esta clase de obreros fraudulentos que tergiversan la palabra y no caer en esas contiendas. El Señor dice que probemos todo espíritu, ¿no? Amén. Si realmente son de verdad, ¿no? Probar los espíritus, si son de Dios, dice la palabra, ¿no? Si son reales, si son de verdad, y no son engañadores, mentirosos. Y eso se refiere, no hay que probar, vas a probar a un espíritu, vas a probar a la persona que te está hablando la palabra de Dios, como los hermanos de Berea, todo lo que les hablaba el apóstol Pablo con el otro discípulo que lo acompañaba. Sí, Claro, creo que fue Sila, que era profeta también, más allá de que era profeta, el otro era apóstol, los hermanos de Berea, ellos veían lo que ellos le decían, escuchaban lo que ellos le hablaba, pero bueno, después iban y comprobaban a través de las escrituras si era verdad lo que ellos le habían hablado. Ser cauteloso siempre con lo que oímos, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Debemos oír siempre la voz del Señor. Él nos dejó su palabra, entonces tenemos que ser eh, más bíblico, ¿no? Por amén. decirlo así. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, como estamos haciendo en este día, ¿no es cierto? Estamos acá enseñando la palabra, estamos tratando de, de corregir todas las cosas que hemos aprendido mal, ¿no es cierto? Redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, de lo que estábamos hablando, ¿no? Pastores, apóstoles, profetas, que hablan cosas infladas, ¿no? Conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Acá dice palabras halagadoras, ¿no? Y cuando te saltan el yo, te dicen lo que vos querés oír. Y la palabra del Señor, bueno, te corrige, te exhorta, quiere decir, y siempre va a estar en contra, ¿no? Porque la carne y el espíritu se oponen para que no hagamos lo que queremos. Entonces siempre la palabra nos tiene que doler porque dice que es una espada que nos corta dentro del alma. Y entonces, bueno, el Señor quiere que cambiemos a nuestra
manera de ser. Entonces, bueno, acá podemos ver que también los pastores como no están escudriñando la palabra, entonces ellos se dedican a fábulas, ¿no? Porque dice que van a estar escuchando espíritu engañador y doctrina de demonios, y eso es lo que van a estar comunicando. Y Claro, la mayoría de las iglesias están contaminadas. claro, Muchos, predican sobre la prosperidad, muchos sobre apostatarán de la fe. que van a tener una casa grande, que van a tener un auto, que van a tener un mejor trabajo, enfocándose en el yo o enfocándose en cosas que realmente no traen ningún crecimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, por eso dice de que se volverán a la fábula. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿cierto? Eh, Ahí está la mansedumbre, estar, soportando todas estas cosas, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí tenemos todos, ¿no? Tenemos la gran comisión de ir y evangelizar a todos, pero con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta versión dice, tú, sin embargo, le habla a Timoteo, pero en este caso no está hablando a nosotros. Procura ser siempre prudente, no sobrio, porque uno dice sobrio, ¿qué quiere decir sobrio? ¿No? Soporta el sufrimiento, el cristiano debe sufrir. ¿Por qué dice que el amor es sufrido? Predica el Evangelio y dedícate plenamente a tu ministerio, o sea, especialmente a la obra de Dios, porque dice que el mismo apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y el Señor nos mandó a eso, ¿no? A predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces eso hace la voluntad del Señor, ¿no? Primero buscar el reino de Dios y su justicia, no buscar las cosas que nosotros deseamos, anhelamos. Es como el reino del revés. O sea, el reino de Dios es buscarlo a Él, no buscar las cosas de este mundo. Y muchas iglesias están buscando las cosas del mundo, están queriendo agradar al mundo, se hacen amigos del mundo, pero se terminan haciendo enemigos de Dios. Por Ese es el eso, problema. la verdad que es importante, pastores, estar con las cosas del reino, no estar Mm. sujetos a las cosas del reino, ¿no? Porque acá podemos ver que si no estamos así, eh, preparándonos en la palabra, en oración, en, en ayunos, que no solamente ayunos eh, sin comida, ¿no es cierto? Que uno cuando está con las cosas del Señor, también está eh, sin, sin, sin estar con las cosas del mundo, quiero decir, con ayuno más que nada. Entonces podemos ver acá en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, que habla también, ¿no? Si nosotros no nos preparamos para el reino, si no tenemos una visión del reino, eh, no vamos a poder afrontar las cosas que van a venir cada vez peores. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Esto no se va a mejorar. La violencia cada vez se va a ir acrecentando. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Por eso cuando vienen esta clase de personas con estos perfiles, uno ahí tiene que saber responder, ¿no? Ante lo que nos están exigiendo decir, eh, pero con la palabra, sujetando nuestro espíritu hacia lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se dan cuenta? Acá son gente que realmente eh, no busca las cosas del rey,
que tendrán apariencia de piedad. Por ahí viene con una pregunta así, como muchas veces nos han dicho, ¿no, pastor? ¿Y usted qué opina, pastor, de tal tema? Pero es para contender con nosotros. Pregunta capciosa, pregunta Eso, engañosa, pregunta, como para contender, como a exacto, Jesús siempre le hacían preguntas con tal de ver en qué lo podían hacer eso. caer. Esos son los mismos tropiezos que Jesús hablaba, ¿no? Hay de aquellos que hagan tropezar a un pequeño. Entonces, bueno, de eso hay muchísimos, ¿no? Ahí nombró la pastora muchas personas, ¿no? Acá, bueno, esta versión dice, eh, habrá hombres que se van a volver amadores de sí mismos, egoístas, dice acá, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, ¿no? Eso que dice, ¿no? No van a tener piedad, ¿no? O sea, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa, van a parecerse cristianos, pero no lo van a ser. Pero su religiosidad será inconsistente, apártate de ellos o de los tales, ¿no? No hay comunión con esa persona, o sea, no puede manifestarse lo espiritual, siempre va a haber carne. Hay veces que es mejor decirle a esas personas, mira, te contesto otro día, voy a orar por lo que vos me estás diciendo y cuando tenga preparado en la palabra, te responderé o siempre salir de alguna manera, Huir de las claro, pasiones, esa dice. así como hizo José, ¿no? Claro. Hay que Hay que huir. poner filtro, ¿no? Si eso es lo que te está contando es verdad, si tiene algún provecho, ¿no? Si sirve decir eso, escuchar eso, ¿no? Si realmente trae alguna edificación, y bueno, de esa forma sabemos si eso es verdad o es mentira, o si realmente va a ser, el Señor mismo, le contestaba con otra pregunta cuando le hacían otra pregunta, hablaban parábolas. Bueno, o sea, tenemos que pedir discernimiento al Señor y bueno, ser manso, ¿no? En todo, como es el tema de hoy, ¿no? La mansedumbre, ser manso, y humilde de corazón como el Señor nos manda, ¿no? Porque si no, ahí si no somos humildes, caemos en el lazo del diablo, ¿no? Que siempre nos tienta con la carne, ¿no? Como el apóstol Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice uno Juan el Bautista, otro el profeta Elías o algún profeta Jeremías del Antiguo Testamento. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero después de un momento lo apartó cuando Jesús le dijo que iba a morir en la cruz. Bueno, le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Y quién era hablando? Pedro, no, Satanás era hablando. Entonces el Señor dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ¿cómo? Si antes dijo, tú eres el Cristo, y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre. Pero vemos que en poco tiempo, no se dice el tiempo ahí que pasó, pero habló Pedro, dijo eso, habló Jesús, y habrá sido fracciones de minutos, pienso yo, ¿no? 10 minutos, 5 minutos, o menos quizás. Y cambió de un extremo a otro, ¿no? O sea, como hablamos, ¿no? No ser de doble ánimo. Estar en lo espiritual alto y después bajamos ahí a la carne, ¿no? O sea, no le des lugar al diablo, someteo a Dios y todo el tiempo debemos estar resistiendo al diablo para que huya de nuestra, para poder tener macedumbre, ¿no? Que es el tema que estamos hablando hoy. Importante que es el equilibrio en todas las cosas, ¿no es cierto? Bueno, Ahí estar eh, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos refrene, que nos controle lo que estamos hablando, medirnos, siempre si lo que vamos a decir va a ser para edificar a la persona o va a ser para destrucción. Entonces, bueno, dice acá que tendrán apariencia de piedad, dice, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evitan, dice, así que a esto nos está mandando el Señor, ¿cierto? A evitar ciertas conversaciones, ciertos lugares,
amistades, que nos pueden llevar a que no tengamos esa mansedumbre. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y bueno, hasta ahí, hasta la verdad. Entonces vemos acá que hay muchos hermanos también que se aprovechan también de las hermanas, que eh, le dan confianza, ¿no? Y muchas veces salen heridas. Nosotros tuvimos eh, en nuestra iglesia casos así, que después hay que terminar consolándolos porque no tienen ese freno, ¿no es cierto? No tienen esos códigos, ese respeto que hay que tener entre el hombre y la mujer, el hermano. Sí, bueno, y también el hermano, de otro lado, nosotros los pastores tenemos que estar preparados en todo lo que respecta a la palabra, ser buenos consejeros, ¿no? Más se nos demanda a los pastores, pero también los hermanos se deben dejar corregir, ¿no? Porque dice, si uno al que ama corrige, o sea, y corregir es reprender, porque Dios al que ama reprende, y al que no lo llama bastardo. Aquel que no quiere corrección es un bastardo en sí, ¿no? Por eso que las cosas duelen, ¿no? Porque así como dijo Carlos Spurgeon, Inglaterra, dijo, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira, ¿no? La verdad te hiere, es sufrido, ¿no? El amor es sufrido. Entonces, el Señor nos dijo va a ser fácil y va a ser complicado, pero no imposible, va a ser posible para todos aquellos que creen, ¿no? Así que bueno, creo que ya está el tema de hoy, por hoy, y bueno, espero que haya sido de bendición, de edificación esta palabra. Vamos a cerrar con una adoración para el Señor. Vamos a estar subiendo este video. Queremos ver, es la primera vez que lo hacemos, ya hicimos en otro tiempo algunas pruebas. No sé si la pastora quiere orar para cerrar, o aquellos que no conozcan al Señor. Amén. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor mío, hoy, Señor, que pedimos que nos ayudes con nuestro temperamento, Señor, con estos dones, Padre Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que ayudes a aquellas personas, Señor, que te conocen. En este momento voy a hacer un corta para aquellos que no conocen y quieren recibirte. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Queremos que entres en nuestro corazón. Te recibimos, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que nos inscribas en el libro de la vida, Señor, y que podamos tener esa vida eterna contigo, Señor. Que siempre estemos juntos, Señor, contigo. Que ninguna de las cosas, Señor, que este mundo nos quiere eh, hacer perder, Señor, de tu mirada, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, en tu palabra, Señor, a tomar decisiones certeras, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos, Padre. Y esperamos, Señor, que estas palabras, Señor, estos estudios, Señor, puedan prosperar nuestras almas, Señor, puedan edificar una iglesia fuerte, Señor, y que todos podamos decir, Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor, tu iglesia dice, Cristo viene. Amén. Aquí estamos, Señor, tu iglesia Ven, Señor. espera. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Vamos con esta adoración, así nos despedimos, hermano. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a publicarlo en distintas redes, ya sea en Facebook, también en YouTube. Nuestro Facebook, la página es Argentina para Cristo, si no me equivoco, lo mismo el canal de YouTube, Argentina para Cristo. Van a ver que tiene la bandera argentina, dice 151 suscriptores. Suscríbanse, pónganle me gusta, compartan. Va a estar subiendo estos videos para que sean de edificación.
Bueno, nos despedimos con esta adoración. El Señor es mi pastor. El Salmo 23. Aleluya. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amor es tu nombre. Dile al Señor, mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dile al Señor. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Aleluya. Nada nos faltará, ni tampoco de sus dones. Así que pidamos con fe que el Señor nos va a dar en sobremanera abundante. ¿Y a quién nos dará el Señor el Espíritu Santo? Si uno verdaderamente se lo pide, como hizo la pastora, la oración para aquellos que no creen, porque uno no sabe quién va a escuchar este video, ¿sí? En el futuro. Así que bueno, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y si Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? Nos despedimos en este programa conociendo, ¿no? Conociendo en su palabra, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y bueno, los esperamos en otra emisión y Dios los bendiga y que sean muy prosperados. Amén. Bendición a todos.